En este video haremos un nuevo viaje en el tiempo, esta vez al año 1879. Subiremos a la cubierta del monitor Huáscar y reviviremos todo lo acontecido en el combate naval de Angamos, rescatando los testimonios peruanos sobre el combate. Nuestro viaje durará 8 días, desde el 8 hasta el 16 de octubre, explorando cartas, partes oficiales y relatos que nos permitirán revivir la emoción y sentir de los protagonistas, capturados apenas horas o días después de la derrota. Únete a nosotros en este recorrido por la historia y revive el combate naval de Angamos desde la óptica y la visión peruana. Tras el fragor del combate, el silencio cayó sobre la cubierta del Huáscar capturado. Los sobrevivientes peruanos, exhaustos y conmovidos, fueron trasladados a los barcos chilenos. Los oficiales, ahora prisioneros, pasaron a bordo de los blindados enemigos con el corazón en vilo. Sin embargo, en un gesto de humanidad en medio de la adversidad, los oficiales chilenos les ofrecieron papel y lápiz. Con manos temblorosas, los peruanos plasmaron sus primeras palabras después del combate, mensajes breves y emotivos para sus seres queridos, anunciando que aún vivían y estaban bien. En esas líneas, escritas con la tinta de la guerra, se entrelazaban la valentía y el asombro por lo recién ocurrido, la tristeza y la esperanza por haber sobrevivido. Estas son las primeras cartas después de Angamos. Carta de Ricardo Herrera dirigida a su esposa. Comillas. A bordo del Blanco Encalada, Mejillones, 8 de octubre de 1879. Querida Rosa, el Huáscar lo perdimos. Estoy bueno y prisionero en este buque. He cumplido hasta el último con mi deber, como oficial y como caballero. No necesito de nada. Nos llevan a Antofagasta. Si estoy bueno es milagrosamente. De los oficiales solo hemos quedado 4. El comandante Grau y su segundo muertos, lo mismo que casi todos los oficiales. El combate fue con toda la escuadra, inclusive los 2 blindados. Tuyo, Ricardo. Cierre comillas. Carta de Felipe Rotalde. Comillas, a bordo del Blanco Encalada, en camino para Mejillones, octubre 8 de 1879. Señor Don Miguel Rotalde, mi querido papá, no todas las veces la suerte nos había de ser favorable. Hoy nos ha sido adversa. Después de un combate de 2 horas y media, hemos sido vencidos por los 2 blindados, Blanco Encalada y Cocra. Los pocos que hemos podido salvar de esta terrible lucha nos encontramos albergados ya en uno como en otro buque, y hoy la amabilidad y buen trato de nuestros hospedadores nos permite dirijamos las noticias sobre nuestra supervivencia a nuestras familias. Como supongo la inquietud de usted, me anticipo a darle estas noticias bien desagradables, por cierto. Pero ¿qué se va a hacer? No hay más que resignarse. Dele usted mis recuerdos a mis hermanos. Más tarde seré más explícito. Lo que es ahora me falta el tiempo y el cuerpo está algo maltratado. No será de más que le indique que tanto el comandante Grau como el segundo Aguirre han muerto dignamente en el combate. Siempre suyo y hasta nueva oportunidad se despide su amoroso hijo, Felipe M. Rotalde. Cierre comillas. Carta de Manuel Melitón Carvajal. Abro comillas. Mejillones de Bolivia, a bordo del Blanco Encalada, octubre 8 de 1879. Querida madre, hoy, después de un combate largo con los 2 blindados chilenos, hemos sido vencidos y he caído prisionero a bordo de este buque. Te dirijo esta para que no te alarmes al saber la noticia. No la escribo porque estoy con la fuerte irritación a la vista. En el otro correo seré más detallado. Ha muerto mi apreciable amigo Grau, Aguirre, que era el segundo, y varios oficiales y tripulantes cuyo número no sé aún a cuánto llega. Hazme el favor de ir donde Rosaura y enséñale esta para que salga de cuidados. Sin otra cosa, recibe el cariño de tu hijo, Manuel Melitón Carvajal. Cierre comillas. Carta de Federico Sotomayor. Blanco Encalada, octubre 8 de 1879. Querido papá, me encuentro en este momento a bordo del Blanco después de un bárbaro combate entre el Cochrane, Blanco y Huáscar, que fue tomado. Comandante Grau, Aguirre, Teniente Ferrer, Rodríguez muertos. Heridos mucho más de 60. Yo herido en la cabeza y pies, pero muy leves arañones. Para el próximo vapor te daré más datos. Saluda a todos y tú recibe el corazón de tu hijo. Todos se han portado muy bien, como peruanos. Federico Sotomayor. Cierre comillas.
Carta de Santiago Tábara, comillas, a bordo del Cochrane, octubre 8 de 1879. Querido Ignacio, hoy, después de un desesperado combate, he caído prisionero de guerra. Estoy herido, pero me cuidan mucho y creo que podré salvar bien. Trata de ver a mis hijos y a Juana Rosa y consuélala. Ten cuidado, no sepa nuestra madre mi condición, pues sufriría mucho y tal vez la perderíamos. Sin más, hermano, recibe un abrazo de tu amante hermano. Santiago. Postdata, Enrique Palacios está conmigo. Se encuentra grave. Cierre comillas. Carta de Domingo Valle Riestra, octubre 8 de 1879. Querida mamá, supongo que te encuentras muy asustada y te envío estas 4 líneas para sacarte todo el susto. Te daré la fúnebre noticia de la muerte de nuestro querido jefe, el comandante Grau. No puedes figurarte el número de balas que recibimos. Yo estoy bien. Solo he recibido 2 astillazos muy leves. Saludo a todos. Tu hijo que te quiere, Domingo Valle Riestra. Cierre comillas. Al día siguiente, fue el teniente del Huáscar Fermín Díez Canseco quien escribe 2 cartas, una a su amigo y corresponsal del diario peruano La Opinión Nacional, Julio Octavio Reyes, y la otra a su madre Isabel, a bordo del vapor Copiapó. Comillas. Mejillones, octubre 9 de 1879. Señor don Julio Octavio Reyes, Iquique o Arica. Mi querido amigo Reyes, bajo la impresión todavía atormentadora del combate de ayer, le dirijo estas líneas. La suerte nos fue adversa en el combate y no podía ser de otro modo, desde que combatimos contra toda la escuadra enemiga, inclusive sus 2 poderosos blindados. Nuestro querido Huáscar sucumbió ante la fuerza numérica y nada más. Cumplimos con nuestro deber hasta la última hora, hasta que la dotación de nuestro buque estaba diezmada, los jefes muertos y mis compañeros lo mismo o heridos. El desastre es grande, pero grandes han sido también nuestros esfuerzos por defender nuestra bandera. En medio de nuestra fatalidad podemos repetir como el monarca francés, todo se ha perdido, menos el honor. Pero hoy no puedo darle pormenores sobre nuestro combate, pero lo haré si puedo y me permiten más tarde. Todos sentimos su quedada en Iquique, pero después de lo que nos ha pasado, nos alegramos. Al no haber usted muerto, habría quedado en la misma triste condición de nosotros y sufriendo inmensamente al recordar nuestro desastre, que lamentamos no por nosotros, sino por nuestra querida patria. Como mi idolatrada madre estará angustiada por saber de mí, le adjunto para ella una carta y espero que la entregue inmediatamente si va al Callao o se la mande con alguna persona amiga suya. Yo quedo prisionero a bordo de este buque y no sé a dónde nos llevan. Murió nuestro querido comandante, lo mismo que el segundo Elías Aguirre y el teniente primero Meritón Rodríguez. Tábara, Enrique Palacios, Ugarteche, Carvajal y casi todos los oficiales heridos. Su amigo Fermín Díez Canseco. Cierre comillas. Esta es la carta a su madre Isabel. A bordo del Copiapó, Mejillones, octubre 9. Señora Isabel de Díez Canseco, mi adorada mamá, estoy prisionero. No sé dónde me llevarán, pero supongo es a Valparaíso. Consuélese y crea usted que a cada instante pienso en todos. Fermín. Cierre comillas. El día 10 de octubre fueron redactados 2 partes oficiales peruanos. Primero el del teniente Pedro Garezón sobre el combate de Angamos. Comillas. Comandancia Accidental del Monitor Huáscar. Antofagasta, octubre 10 de 1879. A bordo del Copiapó. Señor capitán de fragata Manuel Melitón Carvajal. Tengo el honor de poner en conocimiento a vuestra señoría los hechos ocurridos a bordo del Monitor Huáscar durante el combate que sostuvo con los blindados chilenos Blanco Encalada y Cochrane y Goleta Covadonga el 8 del actual, y después de la lamentable pérdida del señor contraalmirante don Miguel Grau, de haber usted caído herido y muerto el segundo comandante, capitán de corbeta Elías Aguirre, el teniente primero don Diego Ferré y el de igual clase don Melitón Rodríguez. En este momento el Huáscar se encontraba sin gobierno por tercera vez, pues las bombas enemigas penetrando por la bobadilla habían roto los aparejos y cáncamos de la caña, lo mismo que los guardines de combate y varones de cadena del timón. Estas bombas al estallar ocasionaron por 3 veces incendio en las cámaras del comandante y oficial, destruyéndolas completamente. Otra bomba había penetrado en la sección de la máquina por los camarotes de los maquinistas, produciendo un nuevo incendio y arrojando los mamparos sobre los caballos,
que pudieron continuar en movimiento por haberse arreglado con la debida actividad los destrozos que cayeron sobre ellos. También tuvimos otros dos incendios, uno bajo la torre del comandante y el otro en el sollado de proa. En este estado, y siendo de todo punto imposible ofender al enemigo, resolví, de acuerdo con los 3 oficiales de guerra que quedábamos en combate, sumergir el buque antes de que fuera presa del enemigo, y con tal intento mandé al alférez de fragata, don Ricardo Herrera, para que en persona comunicara al primer maquinista la orden de abrir las válvulas, la cual fue ejecutada en el acto, habiendo sido indispensable para ello parar la máquina, según el informe que acompañó del dicho maquinista. Eran las 10:10 am cuando se suspendieron los fuegos del enemigo. El buque principiaba ya a hundirse por la popa y habríamos conseguido su completa sumersión si la circunstancia de haber detenido el movimiento de la máquina no hubiera dado lugar a que llegaran al costado las embarcaciones arriadas por los buques enemigos, a cuya tripulación no nos fue posible rechazar por haber sido inutilizadas todas las armas que teníamos disponibles. Una vez a bordo, los oficiales que las conducían obligaron a los maquinistas, revólver en mano, a cerrar las válvulas, cuando ya teníamos 4 pies de agua en la séntina y esperábamos hundirnos de un momento a otro. Procedieron activamente a apagar los varios incendios que aún continuaban y nos obligaron a pasar a bordo de los blindados junto con los heridos. El número de proyectiles que ha recibido el buque no se puede precisar, pues apenas ha habido sección que no haya sido destruida, haciendo imposible un examen detenido por la aglomeración de destrozos y el poco tiempo de que hemos podido disponer para ello. Antes de concluir, creo de mi deber manifestar que todos los oficiales y tripulantes del buque se han distinguido por su entusiasmo, valor y serenidad en el cumplimiento de sus deberes. Debo manifestar igualmente que cuando los oficiales y tripulación de los botes subieron a la cubierta del buque, encontraron el pico caído por haberse roto la drisa de cadena que lo sostenía, de manera que el pabellón que pendía de él y que había sido izado por segunda vez se encontraba en la cubierta, cuya circunstancia la hice notar al teniente primero señor Toro del Cochrane y a otros oficiales cuyos nombres no recuerdo. Todo lo que tengo el honor de poner en su conocimiento de usted para los fines de que haya lugar. Dios guarde a usted, señor comandante, Pedro Garezón. Cierre comillas. Este es el parte del ingeniero primero del Huáscar, Samuel McMahon. Comillas. A bordo del vapor Copiapó. Al ancla, Antofagasta, octubre 10 de 1879. Señor teniente primero, comandante accidental del monitor Huáscar, señor comandante. En cumplimiento de mi deber, tengo el honor de poner en conocimiento de usted todo lo ocurrido en el departamento de la máquina durante el combate con los blindados chilenos y la goleta Covadonga el 8 del presente. El blindado Cochrane y 2 buques más se avistaron por el norte cerca de las 7:30, pero a distancia que solo se veían los humos y no muy claros. Por eso, el señor contraalmirante Grau, creyendo sin duda parar claros sin aumentar el andar, me dio orden para ello. A las 8:30 am me llamó el señor contraalmirante y me ordenó que fueran 3 a 4 revoluciones más. Después de dar las órdenes necesarias, subí a la cubierta para ver la posición de los buques enemigos, y vi, en efecto, que el blindado Cochrane nos ganaba acercándose notablemente. Volví a la máquina y di orden para hacer todo el vapor posible, teniendo ya bien seguras todas las válvulas de seguridad para dar mayor presión, y entonces tuvimos de 25 a 30 libras de vapor, lo que con 26 a 27 pulgadas de vacío daba a la máquina de 60 a 63 revoluciones. Si el buque hubiera estado con sus fondos limpios, habrían dado 12 o más millas en lugar de 11, que, en mi concepto, es lo más que han dado el buque. La primera bomba que tuvo efecto en el departamento de la máquina fue por el costado de babor, en mi camarote, rompiendo la lumbre y echándola encima de los caballos, así como también una porción de tornillos y pernos del blindaje, produciendo un incendio en dicho lugar. La segunda se llevó el cubichete de la máquina, arrojando encima de los caballos una lluvia de trozos de madera. La tercera vino de popa por la cámara de los oficiales, trayendo una gran cantidad de astillas y mamparos rotos a la máquina. La cuarta vino por el costado de estribor al centro del departamento, reventando dentro, rompiendo los camarotes de dicho lado y destruyendo todo el departamento. Esta bomba dejó a algunos muertos e hirió a otros, entre los que se encontraba el doctor Tábara y el señor John Grifche, capitán de la presa Coquimbo. En este momento la máquina estaba completamente cubierta de trozos de madera, fierros y camas. Gracias a la providencia no hubo ninguna avería en la máquina. Durante este tiempo todo el departamento estaba lleno de humo,
procedente del incendio ocasionado por las bombas. En la sala de fuegos no hubo material avería, pero el número de bombas que había reventado en el interior de la chimenea estaba llena de humo y hollín, haciendo imposible ver los indicadores de vapor y de agua de las calderas. Como las cámaras estaban demolidas, fue necesario mandar abajo a los heridos. La mayor parte de ellos fueron puestos en las carboneras de proa. El capitán de fragata, señor Carvajal, fue conducido con 2 o 3 más al pañol de la máquina. En este estado, y viendo los oficiales que era imposible la salvación del buque, recibió orden personal y privada del alférez de fragata don Ricardo Herrera para abrir las válvulas y echar el buque a pique, cuya orden la ejecuté en el acto, con toda la actividad y deseos posibles, sacando todos los heridos de abajo. Después de esto tuve que parar la máquina para sacar las puertas de los condensadores, pero no tuve tiempo suficiente para concluir de sacarlas, pues fuimos abordados y tomados prisioneros. En este momento el buque tenía 3 o 4 pies de agua en la sentina superior. En pocos momentos más iba a comenzar a entrar el agua por los agujeros de las bombas enemigas, y el buque se hubiera ido violentamente a pique. Yo y el segundo ingeniero fuimos amenazados con revólver al pecho, diciéndonos que moviésemos la máquina y sacásemos el agua. Nosotros rehusamos el hacerlo por ser prisioneros de guerra, pero nos dijeron que los ingenieros del RIMAC habían sido forzados a entregar la máquina bien, y que nosotros teníamos que hacerlo so pena de morir. No concluiré sin manifestarle que he tenido gran placer al ver el entusiasmo, valor y disciplina de mi gente. Todos han cumplido con su deber hasta el último momento, particularmente el segundo ingeniero señor Thomas Hughes, a quien había encargado del cuidado de todos los maquinistas y de la gente de la parte de abajo, y no subió hasta que vio que el agua estaba cerca de las hornillas. Es cuanto en verdad y justicia puedo decir, para los fines consiguientes. Dios guarde a usted, Samuel McMahon, primer ingeniero. Cierre comillas. A continuación tenemos el relato del corresponsal del comercio de Lima, José Rodolfo del Campo, sobre el combate naval de Angamos, visto desde la corbeta Unión. Comillas. A bordo de la Unión, octubre 12 de 1879. Señores editores del comercio, Lima. A pesar de ser noche de luna, el tiempo estaba brumoso. El Huáscar, que a las 2:30 de la noche había entrado a la rada de Antofagasta, salió de ella poco después de las 3 de la mañana a todo andar. A la vez, distinguimos 4 buques más, que no podían dejar de ser enemigos. Seguimos el convoy con el Huáscar y los 4 buques avistados cambiaron señales y venían en nuestra persecución. Al amanecer distinguimos claramente que los buques que nos perseguían eran un blindado, una corbeta y 2 buques más, probablemente de los armados últimamente en guerra. Uno de estos hizo rumbo para Antofagasta, sin duda a dar aviso. Era tanta la tenacidad de los buques que nos perseguían y su buen andar, que fue necesario que la Unión abriera un poco el rumbo para dar tiempo a que el Huáscar, de menor andar, pudiera ganar al norte. Se consiguió el objeto, pues ya había quedado muy atrás los buques enemigos, aunque venían a todo andar y la corbeta que se iba separando del blindado cazó su aparejo. Nos creíamos ya fuera del alcance de la escuadra chilena, cuando se distingue que del noroeste venían otros 3 buques cortándonos por la proa. Era el otro blindado, la corbeta O'Higgins y uno de los vapores armados de guerra. Este fue a juntarse con la primera división y el blindado y la corbeta seguían gobernando a cortarle por la proa el rumbo al Huáscar. Poco a poco iban estrechándose las distancias y el blindado chileno le entraba ventajosamente a nuestro monitor, que comprendiendo que por estar estrechado sobre la costa no podía eludir un combate tan desigual, puso proa a tierra. Creímos por el momento que alguna descomposición en la máquina obligaba al Huáscar a pegarse a la playa para vararse. No había llegado ese caso felizmente. Había sido una hábil maniobra del contraalmirante Grau, que viendo que tenía que comprometer el combate se pegó a la tierra para proyectarse sobre ella y presentar menos blanco al enemigo. Gallarda y majestuosa le presentó el Huáscar su torre al formidable blindado chileno y le descargó sus 2 cañones. Eran las 9:30 de la mañana. El blindado, que no sé si sería el Cochrane o el blanco, porque no es fácil distinguir a lo lejos, contestó los disparos hechos por nuestro monitor. Se habían estrechado tanto las distancias y se hacían por ambos combatientes un fuego tan nutrido que por momentos esperábamos que nuestro débil monitor fuera a sucumbir. De repente vemos que el Huáscar pone proa al blindado y se larga sobre él a partirlo con el espolón. Simultáneamente le descarga casi a boca de jarro los 2 cañones de su torre.
Inútil valentía. El blindado con su doble hélice escapa del golpe y también le dispara sus cañones. Había ya transcurrido el tiempo suficiente para que el otro blindado se uniera al primero. Desde este momento se trabó ya el combate entre el Huáscar, el Cochrane y el Blanco. El fuego de cañón y de ametralladores se hacía cada vez más nutrido y el Huáscar, hábilmente dirigido, maniobraba con la mayor rapidez, haciendo fuego a sus dos enemigos, sin presentarle la popa, que siempre se la buscaban por ser la parte más vulnerable del monitor. No es para escrito, señores editores, el gran espectáculo que teníamos a la vista. Dos formidables naves de guerra con 12 cañones de A300 y un blindaje de 9 pulgadas, batiéndose con un débil monitor de 2 cañones y 4,5 pulgadas de blindaje al centro, por 3 y 2,5 en las extremidades. Varias veces se veía al Huáscar irse encima a uno de los blindados y a este que rehuía el golpe. ¡Qué combate tan asombroso! Como que es el primero en su género. Gloria a los héroes del Huáscar. Es la palabra con que debemos exclamar todos los peruanos. El valor, energía y patriotismo del bravo contraalmirante Grau y su digna oficialidad y tripulación es sin igual. No tiene ejemplo. A las 10:38 minutos apenas se distinguía el humo de los buques y se veían los fogonazos, sin percibirse de cuál salían. Con la desesperación consiguiente nos alejábamos de nuestro monitor, pero no podía ser de otro modo. No se borra todavía de mi imaginación el estruendo de los cañones de los blindados, ni se aparta de mi vista lo grandioso del sublime y desventajoso combate sostenido por el Huáscar contra el Lord Cochrane y el Blanco Encalada. Ojalá nuestro heroico monitor no haya desaparecido, para que la patria agradecida recompense como se merece el valor, pericia y sacrificio de sus gloriosos hijos, los tripulantes del Huáscar. Si ha sucumbido, que la patria los llore, aunque nunca será bien sentida la pérdida que llenará de dolor a la República entera. Lor a los héroes del Huáscar. Gloria para los mártires del 8 de octubre. El corresponsal JRC. Cierre comillas. El día 15 de octubre de 1879, Federico Sotomayor Vigil, que ya había escrito una breve carta a su padre sobre la captura del Huáscar, vuelve a escribir desde San Bernardo en Santiago de Chile, esta vez contándole los detalles de lo sucedido. Comillas. San Bernardo, octubre 15 de 1879. Querido papá, desde el Blanco Encalada y con fecha 8 del corriente te escribí 4 letras bajo la más terrible impresión. Acababa de pasar por uno de esos tremendos episodios de la vida, en donde había visto desaparecer a tanto valiente, digno de mejor éxito. A nuestro bravo y querido almirante y a nuestros más distinguidos jefes, después de haber hecho todo lo posible por defender nuestro pabellón, y solo sucumbimos cuando era materialmente imposible toda resistencia, como lo verás por los pormenores que paso a referirte. Cuando estábamos a 50 millas de Antofagasta, nos fuimos pegando a tierra hasta entrar al puerto, pero la oscuridad de la noche nos impidió ver 3 transportes que estaban fondeados. Salimos de este puerto con rumbo este para tomar el fondeadero de Iquique, navegando tranquilamente cuando se vieron 3 humos que nos perseguían. Era el Blanco, la Covadonga y el Matías. Tratamos inmediatamente de arrancar lo más fuerte posible y viendo que ya no era dable que nos diera caza, acortamos nuestro andar. Mientras tanto, habían mandado al Matías a Antofagasta a dar la noticia. Telegrafiaron a Mejillones, donde se encontraba el Cochrane, el O'Higgins y el Loa, y salieron estos a nuestro encuentro. 3 horas después distinguimos 3 humos por la proa. Eran los 3 buques de la segunda división. En esta situación la disyuntiva era terrible. Si corríamos hacia el sur, indudablemente nos faltaba el carbón y éramos perdidos. Así pues, nos resolvimos al combate, repito, con la seguridad de sucumbir antes de rendirnos y contando únicamente con la providencia y el heroísmo de los valientes jefes y tripulantes del Huáscar. La lucha era inmensamente desigual. Al Cochrane lo teníamos ya a tiro de cañón. Tocaron zafarrancho y todos, llenos de entusiasmo, fueron a sus puestos. Mientras alistábamos el timón de combate, nos íbamos aproximando a tierra. Al fin, el Huáscar rompe el fuego disparando los 2 primeros cañonazos sobre el Cochrane, el cual no contestó y solo cuando estuvo a 1000 yardas más o menos nos hizo 3 disparos, uno de los cuales entró por nuestra proa en el blindaje de la sección de la torre, entorpeciendo sus movimientos y perdimos un tiempo precioso en aclarar. Un momento después, entró una granada por la proa, rompiendo los guardianes del timón y matando a 10 hombres.
Se compuso este y pocos instantes después otra granada rompió los aparejos del timón y mató a 7 hombres. Otra entró en la torre, rompió un muñón del cañón de la derecha, quedando por consiguiente inutilizado. Sacó de combate a toda la gente hiriendo al bravo teniente Palacio. Después entró otra por la popa, rompió el timón dejando a nuestro buque sin dirección a merced de las aguas. Despedazado y con solo un cañón continuábamos haciendo un fuego desesperado sin la menor esperanza de salvación. Pero todos en medio de este hacinamiento de cuerpos humanos y de charcos de sangre, llenos de valor y entusiasmo, preferíamos sucumbir antes de rendirnos. La tercera bomba fue la que penetró por la torre del comandante, matando instantáneamente a nuestro valiente, digno y querido contraalmirante. Esta misma mató al teniente Ferrer. Después entraron como 15 bombas más en el blindaje, ocasionando la muerte de más de 40 de nuestros bravos tripulantes e hiriendo a más de 60, entre los cuales he tenido la gloria de ser uno de ellos y derramar mi sangre en defensa de mi patria. Una de las bombas llegó a la cabeza de nuestro segundo comandante y mató al teniente Rodríguez. La brisa de nuestro pabellón fue rota 2 veces y otras tantas vuelto a izar. La torre quedó inutilizada. No viraba, tenía rotas varias cuerdas. Un cañón de cubierta fue partido por la mitad. El buque no tenía dirección. No teníamos cañones para defenderlo. Nuestros principales jefes muertos heroicamente o fuera de combate, la tripulación diezmada. No teníamos rifles ni cápsulas, pues las granadas que habían penetrado por la popa habían destrozado la mesa y armeros, destruyéndolo todo. Las piezas de la máquina se habían aflojado de tal modo que a cada disparo se paraba y era necesario empujar a mano el caballo para que girase. En este estado el combate fue casi cuerpo a cuerpo. Solo distábamos de 10 a 15 metros teniendo nuestra popa a estribor al Cochrane, el cual, viendo que ya no hacíamos fuego ni podíamos movernos, nos creyó rendidos y arreando sus botes se dirigieron a nuestro monitor. Al instante el teniente Garezón, comandante en ese momento de nuestro destrozado Huáscar, mandó defender el abordaje, pero ya todo era inútil. No teníamos ni hombres ni armas. Entonces mandó a abrir las válvulas, cuya orden se ejecutó inmediatamente y cuando nuestro buque tenía ya como 3 pies de agua, varios maquinistas enemigos saltaron a la máquina y obligaron a un fogonero inglés, que se hallaba a cerrarlas, lo que consiguieron desgraciadamente. ¿Qué hemos de hacer? Todos hemos cumplido dignamente nuestro deber y hemos combatido hasta no poder más en una lucha tan desigual, sucumbiendo heroicamente, uno tras otro, nuestros valientes jefes y compañeros. Momentos después fuimos embarcados en sus botes. ¡Qué trance tan terrible! Yo salí herido en la cabeza y en las piernas. Son heridas gloriosas y de las que felizmente estoy muy mejor. No te alarmes por mí, pues quien se ha batido en el Huáscar puede impunemente soportar los rigores del cautiverio. Aunque joven he aprendido a ser hombre y quien no aprovecha de las lecciones y del ejemplo que nos ha legado nuestro lamentado jefe. Nos tratan bien. Estamos en una casa quinta en San Bernardo, precioso lugar a inmediaciones de Santiago. Muchos amigos tuyos han venido a verme o me han escrito ofreciéndome toda clase de servicios. Hasta ahora no he aceptado ninguno. Algunos han ofrecido llevarme a su casa en Santiago. Tampoco he aceptado. No quiero ni debo separarme de mis compañeros de infortunio. No tengo tiempo de escribir a mis hermanas. Abrázalas a mi nombre. Saludos para la familia y amigos de tu hijo, que te abraza de corazón. Federico Sotomayor y Vigil. Cierre comillas. Para terminar, revisaremos extractos del parte oficial del teniente peruano José Melitón Carvajal, también desde San Bernardo. Octubre 16 de 1879. A la 1 a.m. del 8 arribamos al fondeadero y después de reconocerlo durante una hora salimos de la bahía a reunirnos con la Unión, que había quedado en la boca del puerto, lo que conseguimos a las 3:15 am, y nos poníamos a rumbo por el norte cuando avistamos por la proa 3 humos. Nos acercamos lentamente a ellos para reconocerlos y comprendiendo que eran buques enemigos, entre los cuales se cambiaban señales. Hicimos rumbo al suroeste para separarnos de la costa y de la dirección de ellos. Al amanecer pudimos reconocer perfectamente al Blanco Encalada, la Covadonga y el Matías Cousiño, del primero de los cuales nos separaba una distancia como de 6 millas. El Blanco y la Covadonga nos siguieron en caza,
habiéndose dirigido al Matías Cousiño para Antofagasta. Puestas las máquinas a toda fuerza, el Huáscar con su andar de 10 3/4 de milla logró pronto hacer proa sucesivamente al oeste y al norte, quedando con su derrota libre hasta este lado, pero siempre perseguido por los buques antes mencionados. Así continuamos cuando a las 7:15 am avistamos por el noroeste tres humos y pocos minutos después pudimos reconocer en ellos al Cochrane, la O'Higgins y el Loa, que hacían rumbo a cortar nuestra proa. Se mandó entonces forzar la máquina para evitarlo, ganando camino hacia el norte antes de ser cortados. La Unión, que venía por nuestra cuadra de babor, pasó a la de estribor y merced a su andar avanzó al norte. No sucedió así con el Huáscar, a pesar de los esfuerzos que se hicieron con tal objeto, de suerte que a las 9:40 am, siendo inevitable el encuentro, afianzamos nuestro pabellón disparando los cañones de la torre sobre el Cochrane a 1000 metros de distancia. El Blanco y la Covadonga venían a 6 millas por nuestra popa. La O'Higgins y el Loa se dirigieron a cortar el paso de la Unión. El Cochrane no contestó inmediatamente a nuestros disparos, sino que estrechó su distancia a merced a que traía mayor andar que nosotros, de manera que solo cuando estuvo a 200 metros por babor hizo sus primeros disparos. Perforó el blindaje del casco de la sección de la torre a un pie sobre la línea del agua y el proyectil estalló dentro de esta sección sacando 12 hombres de combate. Otro de ellos cortó el guardín de babor de la torre de combate y nos obligó a gobernar con aparejos. Como 10 minutos después de haber recibido estas averías, sufrimos otra de mayor consideración. Un proyectil chocó en la torre del comandante, la perforó y estallando dentro hizo volar al contraalmirante señor Grau, que tenía el mando del buque, y dejó moribundo al teniente primero don Diego Ferré, que le servía de ayudante. Tomó entonces el mando del buque el segundo comandante, capitán de corbeta Elías Aguirre, y bajo sus órdenes se continuó el combate cada vez más tenaz y sostenido. Las dificultades del gobierno no permitían al Huáscar mantener una dirección constante, de manera que solo aprovechaba parte del andar que le producía la máquina. Esto fue causa de que el Blanco y la Covadonga llegasen a estrechar su distancia hasta ponerse a 200 metros de la aleta del estribor. En esta situación, no contando ya el Huáscar con la ventaja de su andar y encerrado entre los blindados, a la par que dirigió sus fuegos sobre el Blanco, viró para embestirlo con el espolón, ataque que fue prontamente evadido y que dejaba al buque a merced de la buena puntería de los blindados, y aún de la Covadonga. En estas circunstancias, el que suscribe, que se encontraba al costado del cañón derecho de la torre, fue herido por los destellos de una bomba que penetró en la torre y estalló dentro de ella, e imposibilitado de continuar por sí mismo las demás circunstancias del combate, fue conducido a la sección de la máquina donde se le prodigaron las atenciones que su estado exigía. El Huáscar cayó en poder del enemigo cuando no le fue posible continuar su resistencia, inutilizados los cañones, roto su timón y diezmada su tripulación. Como último recurso se abrieron las válvulas para sumergir el buque y se hubiera conseguido este resultado si al llegar al costado del Huáscar las embarcaciones del enemigo hubiera sido posible resistirlo de algún modo. No siendo esto así, sus tripulantes tomaron posesión del buque, detuvieron su sumersión cuando ya tenía 4 pies de aguas en sus fondos, extinguieron algunos incendios que aún se conservaban a proa y popa del buque y finalmente lo condujeron a Mejillones, no sin algunas dificultades, favorecidos por la tranquilidad en que se hallaba el mar. Todos los tripulantes que, heridos en su mayor parte, sobrevivían, fueron tomados prisioneros y transbordados a los blindados, donde se les prodigó la más exquisita consideración y asistencia. Antes de terminar, séame permitido expresar a vuestra señoría el profundo sentimiento que ha causado en los oficiales y demás tripulantes del monitor Huáscar la irreparable muerte del valiente contraalmirante don Miguel Grau y de sus dignos subordinados, el capitán de corbeta don Elías Aguirre y los tenientes primeros don Diego Ferré y don Melitón Rodríguez, a quienes he tenido ocasión de ver desaparecer cumpliendo hasta el último con su deber, y recomendar asimismo a la consideración de vuestra señoría el valor, entusiasmo y serenidad que durante este desigual combate ha distinguido a los oficiales y demás tripulantes del Huáscar. En el puerto de Mejillones quedaron el teniente segundo don Enrique Palacios, el cirujano mayor don Santiago Tábara y varios de la tripulación que por el mal estado de sus heridas no ha sido posible trasladar a este lugar.
Los demás heridos se encuentran en Valparaíso, en Santiago y en esta población conforme al estado de su gravedad. Manuel Melitón Carvajal. Cierre comillas. La noticia del combate naval de Angamos se propagó como un viento helado por todo el Perú. La pérdida del Huáscar, orgullo de la Armada peruana, dejó un vacío imposible de llenar. El gobierno se tambaleó y la renuncia del gabinete del general Mendiburu fue solo el comienzo de una serie de repercusiones que resonarían en la historia del país. Pero en medio de la adversidad surgieron las voces de los verdaderos héroes, los marinos peruanos que lucharon con honor y valentía a bordo del Huáscar. Sus testimonios cargados de emoción y reflexión nos permiten revivir la intensidad de aquel día y comprender el verdadero costo de la guerra. Sus palabras son un tributo a la memoria de los que cayeron. Las aguas de Mejillones y Antofagasta recuerdan el día 8 de octubre a estos hombres, que, por no morir, cargaron en sus memorias la pérdida del Huáscar, pero también llevaron en su pecho el honor de haberlo defendido. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede encontrar estos relatos, siempre relacionados con la Guerra del Pacífico y con los hombres que le dieron vida a esta historia. Ellos son nuestros antepasados y la sangre de ellos corre por nuestras venas. Suscríbete, dale like y comparte, ya que esa es la forma de apoyar este proyecto y de que más gente conozca estos hechos, desconocidos algunos, pero que definitivamente son parte de nuestra historia. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de turismo en Facebook, RAX Norte Chile Tours. Yo me despido hasta un próximo video.